Bueno, nuevamente muy buenas tardes a todos los maestros que están en línea y bueno, en esta jornada vamos a continuar con el trabajo que ayer habíamos iniciado sobre lo que es gestión curricular en tiempos de pandemia y en esta oportunidad vamos a poder ver un poco sobre lo que es la dosificación de contenidos del currículum base para la modalidad virtual y a distancia. Una Esto en función a lo que ya ustedes conocen como maestros, el decreto 4260, en la que pues se solicita a todas las unidades educativas a poder elaborar este proceso de dosificación de contenidos considerando ya el nuevo calendario escolar y que la misma obviamente tiene que responder a la coyuntura actual que se está viviendo, pero además de eso al tiempo que les queda dentro de lo que es la gestión curricular. El día de ayer yo les hacía mención, por ejemplo, y ustedes seguramente ya lo han hecho también, la revisión de las diferentes instructivos, reglamentaciones que está sacando el Ministerio de Educación, donde textualmente indica de que a partir del 7 se reinicia lo que es, o del 10, perdón, de agosto, inicia lo que es el segundo trimestre y tienen 45 días hábiles para poder terminar con lo que va a ser el segundo trimestre y entrar a lo que es el tercer trimestre. Entonces, en esa línea, hoy vamos a poder ver algunos aspectos fundamentales que considero son necesarios aclararlos, sobre todo al momento de hacer la dosificación de contenidos, puesto que se ha visto muchos trabajos que han ido haciendo diferentes maestros, además de propuestas que han ido presentando diferentes federaciones, tanto del área urbana, rural, como también la misma confederación del área rural, en donde han presentado documentos al Ministerio de Educación bajo un título, digámoslo así, de propuesta de contingencia curricular. Pero para poder hablar primero de lo que es dosificación de contenidos, pues vamos a primero definir cuál es el concepto de dosificación. Pero antes de eso quisiera que podamos ver, por ejemplo, lo que es selección. ¿Qué es selección? Es un proceso de toma de decisiones sobre la base de criterios explícitos que corresponden a la significación lógica, representatividad, actualidad, relevancia y contextualización. Al momento de hacer dosificación, de una u otra manera se hace también un proceso de selección. ¿Y en qué consiste este proceso de selección de contenidos? Justamente hace referencia a que tengan que tomar en cuenta, por ejemplo, lo que ayer también les decía, el tipo de estudiante que ustedes quieren formar, deben tomar en cuenta el tiempo, deben tomar en cuenta la pertinencia incluso de los contenidos que ustedes van a considerar trabajarlo en lo que queda de la gestión escolar. ¿Y qué será priorización? Se dice que es un proceso clave de la concreción curricular local, por lo que debemos poner mucho cuidado al realizarla. ¿Qué nos dice? Priorizar significa preferir o elegir unos contenidos, dígase temáticas, pueden ser en función a problemáticas, puede ser anhelos o aspiraciones que uno tiene dentro de la unidad educativa o como maestro, planes dentro de lo que es una comunidad, etcétera. Entonces, priorizar significa qué es lo que considero yo como maestro o como consejo de maestros necesario trabajar en esta gestión o en lo que queda de esta gestión escolar. Y por último, hablamos de lo que es dosificación. ¿Qué es la dosificación? Es una herramienta que nos va a permitir enfocar nuestras clases en los puntos clave de nuestro programa de estudio. Ya cada unidad educativa tiene documentación legal que se ha sacado y se ha respaldado a partir de la resolución ministerial 01/2020, pero además de eso hay una documentación como es el currículum base que está incluso colgado en la página del Ministerio de Educación, hay una ley que lo respalda que es la ley 070, entonces la dosificación es una herramienta que nos va justamente
permitir a que nosotros podamos enfrascarnos a lo que realmente debemos o queremos hacer, pero en beneficio de los estudiantes y en función a ciertos requisitos que debemos cumplir. Entonces, no es solo lo que ayer también les comentaba, o sea, no es que yo agarro el plan anual trimestralizado, que sé que lo tienen todas las unidades educativas a nivel nacional, no es que yo agarre ese documento y empiezo a hacer una selección, así al azar, por así decirlo, ¿no? Este va, este no va, este va, este no va, etcétera, etcétera. No, en lo absoluto. Sino que más al contrario, debo seguir ciertos pasos para poder llegar a este proceso de dosificación de contenidos, que lo vamos a ver justamente el día de hoy. Entre esas, por ejemplo, nos hacemos la pregunta, ¿por qué realizar la dosificación de contenido? Porque si recordamos hasta antes de esta pandemia o de esta cuarentena que se ha dado en nuestro país, no nunca, o por lo menos el término de dosificación no ha sido de uso habitual. Por lo general siempre se solía hablar de lo que es adaptaciones curriculares, pero eso que iba más en función a diferentes problemas de aprendizaje que iban teniendo los estudiantes, tanto en educación regular y en particular en lo que es en educación especial. Entonces, nuevamente la interrogante, ¿por qué realizar la dosificación de contenidos? ¿Cuál es la necesidad de hacerlo eso? ¿Por qué no puedo continuar trabajando lo que ya he iniciado en el mes de febrero con mi plan anual trimestralizado? Entonces, ¿qué nos dice? La importancia de realizar la dosificación de contenidos se convierte en algo relevante, importante, cuando de por medio existe un acortamiento de tiempo. ¿Cumplimos ese requisito para hacer dosificación? Sí. Se ha suspendido las clases a partir del 15 de marzo del lunes 15 de marzo para ser bien específico, o 16 de marzo, hasta la fecha. Muchas unidades educativas, la mayoría de las unidades educativas en realidad, han suspendido al 100% toda actividad educativa en sus unidades, con sus estudiantes. Hay algunas unidades educativas, sobre todo particulares, que han continuado de una u otra manera el proceso educativo a partir del uso de una plataforma virtual, que de una u otra manera actualmente está siendo observado. Es más, se ha iniciado con un proceso de educación virtual o lo han hecho estas unidades educativas sin tener un respaldo jurídico legal, porque si nosotros hacemos una revisión de la documentación legal, en ninguna parte del reglamento o de la resolución ministerial 01/2020 habla de una modalidad virtual. No existe en realidad. Todo siempre se ha mantenido en una modalidad presencial. Entonces, jurídicamente podríamos decir que estos colegios que si bien han empezado o han ingresado a un proceso de trabajo en modalidad virtual, lo estaban haciendo por encima o más bien sin tener un respaldo jurídico, ¿no? Pero el día 6 de junio de esta gestión, el Ministerio de Educación saca lo que es el Decreto Supremo 4260, que hace, entre lo que podemos rescatar de ese decreto, es que legaliza lo que es otras modalidades para lo que es educación regular y superior, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la modalidad virtual, la modalidad a distancia y la modalidad semipresencial, que serían las nuevas, en todo caso, las nuevas modalidades de trabajo, que son complementarias, incluso lo dice así, no en el decreto, sino en las diferentes reglamentaciones que ha sacado también el Ministerio, que son complementarios. Entonces, por eso es que es necesario hacer dosificación. Hemos tenido un acortamiento, una ruptura de tiempo que más o menos están llegando a los 4 meses, podríamos hablar en tiempos, en días hábiles de aproximadamente 80 días hábiles, podríamos incluso hacer una correlación tal vez en referencia a los 200 días que se trabaja en educación, casi un aproximado del 50% de perjuicio, pero también es necesario rescatar algunas experiencias que, aparte de las unidades educativas particulares, algunos, no unidades, yo no podría decir unidades educativas, sino algunos maestros que de manera voluntaria y sobre todo con ese fin de hacer de que el estudiante no pueda quedar perjudicado en su proceso educativo,
han optado por algunas alternativas para seguir trabajando con sus estudiantes. En particular, utilizando algunas redes sociales como es, por ejemplo, el Facebook, y lo más utilizado que se ha visto es el WhatsApp, ¿no? En la que los maestros se han ido comunicando con sus estudiantes, han ido haciendo algunas actividades prácticas, en algunos casos han ido incluso desarrollando algunos contenidos, en algunos casos han ido reforzando lo que han trabajado hasta más o menos el mes de marzo, e incluso he visto que hay maestros que han ido recordando contenidos de gestiones pasadas que en lo personal considero que son dignos de poder ser reconocidos, que más allá de alguna instructiva de parte del director, directora, del distrital o de parte de la dirección departamental o del mismo ministerio, ellos han continuado trabajando, y eso creo que es muy loable para un maestro, sobre todo para quienes pues se han dado las formas de trabajar, ¿no? Entonces, ya estamos cumpliendo uno de los requisitos para hacer dosificación, que justamente es eso, ¿no? El acortamiento de tiempo por cualquier factor que influye el normal desarrollo del calendario escolar. ¿Qué más nos dice? Otra interrogante. ¿Sabes qué es dosificar? Nos dice que dosificar es graduar, es dividir, racionalizar los conocimientos o contenidos programados dentro de una planificación curricular. ¿Qué van a dosificar ustedes? Van a dosificar lo que ya lo han planteado a nivel de unidades educativas. Por eso el día de ayer yo les decía, por ejemplo, de que no podemos esperar que el Ministerio de Educación pueda sacar un documento en donde pueda plantear una nueva planificación curricular para este tiempo que queda de la gestión escolar. ¿Por qué? Alguno me dirá, pero es su obligación del ministerio. Puede ser, pero creo yo que la principal obligación de hacer ese trabajo de dosificación es de la unidad educativa, porque cada unidad educativa tiene sus propias características, desde lo que son los tipos de estudiante que tiene, desde lo que es los estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes, desde las limitaciones escolares o académicas que tienen los mismos estudiantes, porque yo no puedo bajo ningún criterio decir que un estudiante del área urbana va a aprender al mismo ritmo que un estudiante del área rural. ¿Por qué? No porque uno u otro estudiante sea menos capaz, sino que las condiciones y sobre todo la disposición a ciertos materiales es distinto. Es distinto, por ejemplo, trabajar con un estudiante que dentro de su entorno familiar cuenta con todo lo necesario, desde lo que es una adecuada alimentación, una adecuada vestimenta, un entorno familiar favorable y afectivo sobre todo. Ese estudiante cuando va al colegio tiene todo, gracias a Dios diría yo, tiene lo necesario para poder sin mayor dificultad dedicarse a lo que es su estudio en plenitud. Pero hay estudiantes que además de ir al colegio o a su escuela a formarse, son estudiantes que deben autosustentar su mismo estudio. O sea, ellos tienen otros problemas extra que posiblemente otros estudiantes no lo tienen. Entonces, cuando uno hace planificación, cuando uno hace su plan anual trimestralizado, y en la resolución ministerial dice textual, debo yo hacer un diagnóstico. ¿Para qué hacer el diagnóstico? Para justamente identificar las características particulares de mis estudiantes. Para eso es lo que necesitamos conocer a plenitud lo que es el currículum base, y a partir de ello hacer mi plan anual trimestralizado cada gestión. Algo que me preocupa mucho es que a inicio de gestión, lamentablemente, esto de las planificaciones, esto del plan anual trimestralizado, esto del plan de desarrollo curricular, para muchas instituciones y personas particulares se ha vuelto un negocio. ¿Por qué? Ustedes vayan a las direcciones departamentales, distritales, están vendiendo planificaciones, entre comillas, supuestamente ya hechos para simplemente aplicar. Y muchos maestros cometen el error de comprarlo y aplicarlo tal cual dice. Y eso es otro error que en realidad deberían poco a poquito, si es que alguien lo hace, ir despojándose de esa forma de actuar, por el hecho de que la planificación
al ser la herramienta principal del maestro, debe responder además a las características particulares del estudiante. Entonces, en esa línea es necesario que la planificación, el plan anual trimestralizado que lo hacen a inicio de gestión, lo hagan entre todos los docentes sin necesidad de estar yendo a alguna tienda, alguna librería, etcétera, a estar comprando programas o planes ya elaborados, ¿no? Entonces, es necesario que para dosificar nosotros tengamos que graduar. ¿Qué es graduar? Es medir lo que ahora yo considero que el estudiante debe aprender. Pero esa decisión no lo tomo yo solo como maestro. O sea, yo solito encerrado en mi casa y yo decido qué voy a enseñar. No. Aquí, en este proceso de dosificación, juega un rol importante el director o la directora. Y espero que así lo estén haciendo. He estado viendo en el grupo, por ejemplo, de WhatsApp, que tengo algunos contactos registrados. Están siguiendo esta transmisión directores, directoras que trabajan. ¿Y cuál es, por ejemplo, el rol que ellos deben tomar ahora en esta coyuntura? Porque el principal trabajo, digámoslo así, está recayendo en el maestro desde lo que es trabajar en la modalidad que han seleccionado, preparar el material, seleccionar las estrategias, los métodos para poder garantizar el desarrollo de competencias en los estudiantes, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué hace ahora el director? ¿Cuál será el rol del director? Porque en modalidad presencial el rol del director dentro del ámbito pedagógico, por lo administrativo es aparte. En lo pedagógico era justamente hacer ese proceso de acompañamiento, o lo que algunos lo denominan seguimiento, y apoyar al maestro a poder pues desarrollar sus clases de la mejor manera posible. Pero hoy en día no se va a poder dar eso. Ya el maestro trabaja incluso desde su casa. Entonces, ¿cuál será el nuevo rol del director en esta nueva forma de educar? Pues es un tema a trabajarlo tal vez en otra transmisión, pero es necesario que en este proceso de dosificación el director tenga que estar, directora tenga que estar al frente. ¿Por qué? Porque entre todos los maestros, entre todo el consejo de docentes, deben definir, por ejemplo, qué competencias van a desarrollar en los estudiantes de los diferentes grados de formación. Les digo, una unidad educativa del nivel inicial. A ver qué competencias debe desarrollar este niño o niña de primera sección del nivel inicial. El niño o niña de segunda sección del nivel inicial. Lo mismo en el caso de primaria, lo mismo en el caso de secundaria e incluso superior, ¿no? Entiendo que han realizado, por ejemplo, en las SFEMs, en las unidades académicas, entre los que van a ser los futuros maestros, también estimo que están haciendo un proceso de dosificación de contenidos que deben enfocarlo a qué. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales competencias que debe tener un maestro nuevo, por así decir, un nuevito? ¿Ah? Yo recuerdo cuando estuve en la normal, algo que siempre hemos llevado en todos los semestres era, por ejemplo, planificación. Pero no es solo planificación lo que un maestro tiene que saber. Debe saber lo que es diseño curricular, debe saber lo que es didáctica, lo que es currículum, lo que es planificación, instrumentos de evaluación, estrategias, métodos, técnicas de enseñanza, instrumentos de evaluación, etc. Esas son las principales competencias que tendría que tener un nuevo maestro para poder ir y trabajar de la mejor manera posible. Pero sabemos también que lamentablemente los planes de estudio de las escuelas superiores de formación de maestros y las unidades académicas tienen, en lo personal conozco, tienen algunas deficiencias que espero que lo puedan ir mejorando en lo que va del tiempo, ¿no? Entonces, este proceso de graduar, dividir, racionalizar los contenidos, justamente debe pues estar al frente del director como cabeza de institución y hacer ese proceso de análisis, de debate, seguramente a partir de una videoconferencia con los maestros, y definir el tipo de estudiante que quieren sacar en sus unidades educativas. Yo he visto, por ejemplo, que muchas unidades educativas tienen, por ejemplo, una misión, tienen una visión. Sus contenidos, su plan anual trimestralizado y en este caso su plan de contingencia curricular, debe responder a esa visión y esa misión. O sea, no es yo tengo visión, tengo misión en la unidad educativa, pero nadie lo toma en cuenta, solo está ahí por estar. Entonces,
Es necesario tomar en cuenta todos esos aspectos en adelante. Si tú quieres realizar una dosificación, toma en cuenta los siguientes aspectos. Por ejemplo, ¿cuáles son esas? Pertinencia. ¿Qué es la pertinencia? A ver, es saber si los contenidos son coherentes para desarrollar habilidades, destrezas y valores de acuerdo a la edad y circunstancia del estudiante. Ya, es necesario que los contenidos que ustedes puedan plantear o ya lo hayan planteado para trabajar en lo que queda de la gestión escolar, que tenga esa pertinencia, que ese contenido realmente me pueda garantizar el desarrollo de habilidades, destrezas o valores en función incluso a la edad del estudiante. Ya, además de la circunstancia del estudiante. Entonces, esos aspectos es necesario que ustedes lo tomen muy en cuenta, colegas, para que de una u otra manera su dosificación de contenidos tenga o tenga esa calidad y responda sobre todo a ese contexto educativo en el que se va a aplicar. El otro, adecuación. Cuando nos referimos a adecuar, ¿qué es? Arreglar, hacer los cambios necesarios, y nos dice, por ejemplo, que si el contenido es apto para el estudiante y si a través de ese contenido el estudiante puede adquirir valores, destrezas y habilidades, es decir, si el contenido se adecua al estudiante y sus estilos de aprendizaje. Ustedes deben adecuar su material, los contenidos que posiblemente antes lo utilizaban para poder desarrollar sus clases de manera presencial. Ahora deben ustedes adecuar esos contenidos, hacerlo lo más comprensible, lo más sencillo, comprensible para el estudiante, para que no sea un legajo de documentación que al final simplemente el estudiante, que si bien lo podría descargar, ya sea desde su celular, su computadora y otro, no lo termine de leer. Entonces es otro de los aspectos que hay que tomar muy en cuenta. En nuestro país, me animo a pensar que, y a decir tal vez sin temor a equivocarme, que nos falta mucho como país el desarrollar el hábito a la lectura, ¿no? Entonces, ¿cómo yo quiero inculcar en mis estudiantes el hábito a la lectura cuando como maestro no estoy o no tengo esa fortaleza? Alguna vez en modalidad presencial o en alguna exposición se consulta, por ejemplo, a los maestros y les preguntaba, por ejemplo, ustedes, a ver, ¿cuántos libros han leído en esta gestión escolar que no haya sido de su materia? Muchos no llegan ni siquiera a un libro. Algunos no hemos leído en lo que va de esta gestión ni siquiera un periódico desde el inicio hasta el final. Nos enfocamos simplemente a los titulares y el periódico fue. Entonces, si nosotros como maestros no tenemos el hábito a la lectura, ¿cómo podemos nosotros creer ser actores en motivar a nuestros estudiantes al hábito a la lectura? Como queríamos en una contraposición, una frase muy conocida dice, ¿no?, que hay que practicar antes de predicar. Y tomemos muy en cuenta eso en todo momento cuando estemos trabajando con nuestros estudiantes. El otro aspecto a tomar en cuenta para la dosificación es el producto. Pertinencia. Defino los contenidos que me van a garantizar el desarrollo de habilidades, destrezas y valores. Adecuo, hago los cambios necesarios a mis contenidos para que pueda justamente enfocarse al desarrollo de competencias. Y a partir de ello debo también considerar si ese contenido, qué tipo de producto me va a garantizar desarrollar o más bien hacer que mi estudiante pueda elaborarlo, ya sea un producto tangible o intangible, ¿no? ¿Qué nos dice? El contenido como producto intangible tiene que lograr que el estudiante realice otro producto. ¿Y cómo puede desarrollarse ese otro producto, por ejemplo? Yo debo garantizar ahora de que mi estudiante no desarrolle conocimiento de memoria, repetitivo, no puedas reproducir el conocimiento. Lo que necesito es que el estudiante tenga que
aplicar eso que se le ha enseñado en el desarrollo de, o más bien en su vida diaria, para la solución de algunas problemáticas que se le pueda presentar en su cotidiano vivir. Solo así se podría decir que el conocimiento transferido al estudiante pues realmente es positivo. Ayer hacíamos un ejemplo. ¿De qué le sirve a un estudiante que pueda aprender a sumar? Si es que esa habilidad en cuanto a lo que es la suma no lo va a aplicar en su vida diaria. Entonces hay que tomar en cuenta eso, que el producto, los contenidos que yo pueda seleccionar me pueda garantizar a alcanzar o hacer que el estudiante pueda desarrollar otro producto. Es mejor tener un producto que avanzar por avanzar y así recuperar el tiempo perdido. De ahí se debe pensar también en el producto. Ayer les decía, y espero no haberme equivocado, por ejemplo, creo que todavía como país nos falta mejorar algunos aspectos en referencia al desarrollo de contenidos. Avanzamos a veces por avanzar. Y les decía, por ejemplo, que hay maestros o hay en unidades educativas en donde se los evalúa su desempeño como maestros en función a la cantidad de contenidos avanzados en la gestión escolar. ¿Ya? Y eso es un error. Si hay directores, directoras que están siguiendo esta transmisión, yo les recomiendo. En lo absoluto podemos creer y decir que el mejor maestro es aquel que avanza más contenido. Porque además de eso, se tendría que hacer un filtro, creo yo, a fin de gestión, donde se tenga que hacer una evaluación de conocimiento y competencias de todo lo que el estudiante ha trabajado o, entre comillas, ha aprendido durante la gestión. Y si en eso me demuestra el estudiante o el grupo de estudiantes de aquel maestro que ha avanzado, qué sé yo, 15 contenidos durante la gestión, me demuestra que realmente sí conoce los 15, ahí sí podría tal vez animarme a decir de que sí, los 15 que el maestro ha enseñado pues han sido bien comprendidos y los estudiantes lo dominan a plenitud. Pero la realidad también nos ha enseñado y la experiencia nos ha ido enseñando siempre de que hay estudiantes que solo se preparan para el examen. Esas realidades ustedes yo sé que lo conocen y tendrían que ir poco a poco considerando para poder plantear como maestros, como administrativos, filtros de control de calidad. Anualmente el Ministerio de Educación hace los procesos de evaluación para definir la calidad educativa. Y yo les comento algo que yo he visto particularmente en una unidad educativa X. La evaluación ha venido en dos áreas, matemáticas y lenguaje. En esa semana que tenían que hacerse la evaluación del área del lenguaje, cuando ya se tenía una fecha exacta de cuándo va a venir la comisión, la unidad educativa, a la cabeza del director y todos los maestros, una semana antes y un poco más, incluso porque ya sabían el cronograma, han trabajado con los estudiantes todita las clases, lenguaje, 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 lenguaje y lenguaje. Y les han preparado, les han hecho seguramente un proceso de retroalimentación, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que cuando llegue la comisión a esa unidad educativa, a partir de la evaluación que les apliquen a los estudiantes, puedan decir, evidentemente aquí los niños, niñas, sí, tienen o han desarrollado los conocimientos, habilidades y destrezas que corresponden al área del lenguaje. Y está bien, por así decirlo. Pero lo que no se ve es la otra parte. Yo lo denomino chanchulla, por así decirlo. Se han preparado antes sin que sepa la comisión. Es distinto que caigan de sorpresa, sin que nadie sepa. Ahí posiblemente la realidad podría ser muy distinta a la que se muestra cuando ya hacen un proceso de pre-preparación, ¿no? Entonces, este contenido, los contenidos que ustedes puedan desarrollar, enfóquenlo siempre a que pueda terminar en otro producto que el estudiante pueda desarrollar. En lenguaje, por ejemplo, si yo trabajo lo que es el desarrollo de comprensión lectora, por así decirlo, debo hacer que mi estudiante no solo pues darle material y decirle lea y lléneme un cuestionario o haga un cuestionario y empiece a responder el cuestionario. Con eso no sé si realmente se llegaría a decir a plenitud de que el estudiante sí comprende lo que lee.
podríamos hacer tomar otro tipo de estrategias para ver, por ejemplo, en una situación, en una clase en vivo que ustedes puedan planificar con sus estudiantes. Mostrarles un pequeño video sobre una determinada temática, hacer que los estudiantes observen y a partir de eso hacer las consultas que correspondan y ahí ver si realmente el estudiante ha comprendido, porque bueno, una lectura no se va a poder hacer, aunque el maestro podría hacer una lectura de un texto y a partir de ello también plantear otras interrogantes, pero que la respuesta sea inmediata, que no sea unas respuestas en las que el estudiante pueda agarrar nuevamente todo el texto y buscar la respuesta en el texto y después responder y entregar al maestro, porque no hay garantía en eso, por lo menos yo no lo veo ninguna garantía, ¿no? Ahora, la importancia, ayer igual les decía, ¿no? ¿Cuál es la importancia, por ejemplo, en secundaria, en segundo de secundaria del área de sociales, de enseñarles lo que es la historia de Roma? ¿De qué será que le sirve a un estudiante de secundaria, de segundo de secundaria eso? Cuando podría priorizar otros contenidos. Entonces, ¿eso quiénes tienen que definirlo? Como les decía, todos los maestros. Porque podemos entrar en contraposición. Yo puedo tener, como maestro, puedo tener una visión y un concepto sobre lo que es hacer dosificación. Pero puedo estar equivocado como no. Entonces, el generar un proceso de debate a nivel de todos los maestros y en particular con los maestros de la especialidad, yo estoy seguro que pueden identificar qué contenidos son realmente relevantes para el estudiante. Hay una frase que siempre se escucha, alguna vez yo lo escuché y creo que también en algún momento lo dije. 12 años me he ido a la universidad y casi nada de lo que he aprendido en esos 12 años me ha servido en la universidad. ¿Y por qué será eso? Porque bueno, sabemos todos que la universidad está aislado de lo que es el sistema educativo regular. Lamentablemente, amparados en su autonomía, las universidades plantean sus propios contenidos, sus propios planes curriculares que en muchos casos no responde a lo que se trabaja en unidades educativas. Entonces es otra debilidad que obviamente esto ya no es culpa del maestro, esto ya es una cuestión de responsabilidad institucional desde lo que es el ministerio, las universidades, etcétera, etcétera. Pero es necesario que dentro de lo que es la misma unidad, desde lo que es inicial, primaria, secundaria, tenga que existir una correlación de contenidos desde el inicial hasta sexto de secundaria. Empezar desde lo más fácil hacia lo más complejo, ¿no? Y eso es lo que no ha pasado, por ejemplo, con el currículum base que se ha ido aplicando hasta la anterior gestión. Este año también, pero se ha hecho modificaciones. Pero en el área de sociales, por decirles, en quinto hacen, en el área de, o más bien dentro de lo que es historia, hablan de algunos contenidos que hacen referencia a la historia nacional y en sexto hacen referencia a otros contenidos, a otros espacios o acontecimientos históricos que se ha dado en nuestro país. Cuando lo más lógico es de que si vamos a enseñar historia a los estudiantes, empezaremos desde, hablando de historia nacional, por decirles, desde lo que es su fundación del país, empezaré pues desde lo que es el proceso de liberación o la independencia de Bolivia hasta llegar hasta lo que es el actual gobierno, pero no como se ha estado hasta el año pasado trabajando, y los que son maestros de sociales estoy seguro que me van a comprender. En quinto llevan la Primera Guerra Mundial y en sexto recién se está llevando la Segunda Guerra Mundial. En quinto llevan algunos contenidos, por ejemplo, de lo que ha sido la guerra del Acre, gobiernos militares, luego saltan a lo que es gobiernos democráticos, y en sexto están volviendo algunos hechos como sea la escuela de Guarizata, etcétera. O sea, hay una mezcla de contenidos y el estudiante de una u otra manera pues queda a veces hasta confundido porque se los enseña partecitas de hechos históricos cuando lo lógico tendría que tener un sentido cronológico. Y lo mismo, por ejemplo, en otras áreas, ¿no? Lo mismo en otras áreas. Entonces, otro de los aspectos clave para dosificación es identificar la importancia de ese contenido. A ver, ¿de qué sirve que yo le enseñe X contenido en esta gestión? Porque por ahí no es necesario. Además que el tiempo no se tiene, el tiempo como se solía tener para trabajar no se tiene. Entonces es necesario identificar esa importancia del contenido.
y ver si ese contenido, como dice al final de este párrafo, ver si el contenido le va a servir para la vida. En tercero de secundaria en el área de matemáticas, yo estoy seguro que lo principal en el área de matemáticas es factorización. Es más, si ese estudiante no aprende factorización en tercero de secundaria, está predestinado a tener problemas en cuarto, quinto y sexto, porque es la base. Y les hablo de estos contenidos de matemáticas porque es uno de, bueno, contenidos que en su momento, para mí, en mi época de estudiante, pues he tenido dificultades. Es lo mismo, por ejemplo, ¿cómo yo le puedo pedir a un estudiante a que pueda comprender lo que lee si ni siquiera sabe leer? Ilógico. Alguna vez en esta etapa de trabajo que fui teniendo, en quinto de primaria, niños, niñas que no saben leer un texto, un párrafo, una oración. En secundaria, estudiantes de quinto, sexto de secundaria, por ejemplo, problemas de ortografía que algunos podemos decir que tal vez hasta da miedo, ¿no? Entonces, esas habilidades, esas competencias, por ejemplo, en cuanto a lo que es lectoescritura, ortografía, caligrafía, sintaxis en cuanto al planteamiento de ciertos párrafos, tendrían que desarrollarlo desde un nivel primario. Pero eso tiene que tener una correlación. Por eso es que no, lo que menos debemos hacer es evitar de que el nivel secundario sea un mundo aparte, el nivel primario un mundo aparte y el nivel inicial un mundo aparte. Porque es ahí donde llega incluso a veces hasta el miramiento, lo diría yo, desde entre mismos maestros. Porque un niño del nivel inicial que pasa a primaria con serias dificultades, el maestro de primaria lo primero que hace es responsabilizar al maestro de inicial. Pero si el maestro de primaria no trabaja como debe ser en todos los 6 años y manda con serias dificultades al nivel secundario a ese niño, ¿quién tiene el maestro de secundaria? De la misma forma. El primero es el primero en darse cuenta y lo responsabiliza al maestro del nivel primario. Y así se hace una cadena. Este estudiante de secundaria cuando pasa a la universidad y tiene serios problemas incluso para poder hablar frente a sus mismos compañeros, ¿qué es lo que dice el docente? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te han enseñado en secundaria? Entonces van botándose la responsabilidad cuando creo yo que eso se podría solventar siempre y cuando se pueda hacer una adecuada planificación desde inicio de gestión. Y ahora, en dosificación tenemos que apuntar justamente a lo mismo. El otro aspecto clave, el tiempo. O sea, no tomen muy en cuenta el tiempo que ustedes tienen para desarrollar los contenidos que van a plantear en los diferentes niveles. Y eso no significa que vamos a llevar el horario del nivel de la modalidad presencial a lo virtual. Y a modalidad de distancia ni qué decir, ¿no? Porque ahí ni siquiera va a haber eso. Entonces no cometan o no caigan en el error de no tomar en cuenta el tiempo, porque eso va a ser clave para el planteamiento de los contenidos e incluso hasta la cantidad de contenidos. Si en función al tiempo que yo voy a trabajar me da para desarrollar un contenido, siendo extremista, pues que sea un contenido. ¿Por qué tendría que plantear 10? ¿O voy a plantear 10 solo porque quiero que me digan que soy el más trabajador? ¿O voy a plantear más solo porque quiero que me digan que soy el mejor y que yo sí trabajo? Entonces, tomen muy en cuenta ese tiempo, pero ese tiempo tiene que estar muy bien calibrado, diría yo, para poder trabajarlo en estos 90 días que tienen para el segundo y el tercer bimestre. Y no se olviden que en esos 90 días incluso posiblemente van a haber algunos cortes también, entonces prevean algunos cortes que pueda haber, suspensiones de actividades por XZ motivo. ¿Qué nos dice? Toda dosificación depende del factor tiempo. El acto de graduar, dividir, racionalizar, seleccionar debe partir de la modificación del calendario escolar. Ya lo ha hecho el Ministerio de Educación esa modificación.
ese tiempo va a orientar al docente sobre qué, cómo y cuándo enseñar. Mañana cuando entremos a lo que va a ser ya el tema de planificación y el tema de horario, vamos a poder tal vez un poco debatir, bueno, hubiese sido interesante escucharles incluso, pero esperamos que toda esta presentación les pueda servir por lo menos como guía para el trabajo que ya lo están haciendo o que ya han iniciado en algunos casos, ¿no? El objetivo. La dosificación debe cumplir el mismo objetivo planteado en el plan anual trimestralizado. Ya, ahí no tienen que cambiar nada. Ustedes ya tienen un plan, no están en cero. Ya han iniciado un proceso educativo que ha durado un mes aproximadamente, un poquito más tal vez, pero ya tienen ustedes el planteamiento de su objetivo y es simplemente agarrar ese objetivo y en función a ese objetivo plantear mis contenidos que voy a trabajar en la gestión escolar. Pasos previos para la dosificación de contenidos. 1. Delimitar el tiempo por campos, niveles y áreas. Si hablamos del nivel inicial, sabemos que ellos trabajan por campos, ¿no? Trabajan por campos y deben enfocarse, lo dice el decreto, lo dicen las reglamentaciones, deben enfocarse sobre todo a cuatro áreas en particular: matemáticas, lenguaje, sociales y ciencias naturales, ¿no? No hay área que sea mejor o más importante que otra área. Todas se complementan. Cuando estuve trabajando en colegio, escuchaba por ahí de manera errónea a mi director y decía que el área de matemáticas, entre comillas, es la más importante. Y no es así, ¿no? Si nosotros podemos hacer un poquito de lectura a lo que son las inteligencias múltiples, es más, hay otro modelo que es el 4MAT, el 4MAT, que habla de los estilos de aprendizaje. O sea, todos los estudiantes nacen, o todo niño, niña, ser humano nace con las mismas capacidades y habilidades, pero la desarrolla más aquella en la que recibe mayor y mejor motivación. Si hay un niño que se desarrolla dentro de un contexto en lo que posiblemente desde el entorno familiar se dedican a la actividad deportiva, por así decirlo, ese estudiante, ese niño va a desarrollar esas habilidades dentro de lo deportivo. Pero si un niño se desarrolla en un ambiente en donde posiblemente el entorno familiar se dedican más, qué sé yo, a esto de la actividad más de oficina, de lectura y actividades mucho más técnicas que puedan hacer, ese niño se va a sentir motivado a partir de su entorno. Entonces no significa que, no, es que yo escuché también hablar a muchos papás, ¿no? Y decían, mi hijo él ha nacido para ser deportista. ¿Por qué? No, es que su papá es bueno, su abuelo ha sido bueno y él va a ser bueno. Personalmente no creo en eso, no creo en lo absoluto. Creo que todos los niños, niñas, tienen las mismas capacidades y habilidades, pero todo depende de la motivación que reciba de su entorno inmediato. Y en las unidades educativas de la misma manera, ¿no? Cuando hablamos de primaria, por ejemplo, y es algo que igual con mucha preocupación se ve, hay niños, niñas que ya no quieren hacer actividad deportiva. Eso es algo que he visto hoy en día, creo que se está volviendo común. No quieren hacer actividad deportiva porque no les gusta, por X, Z motivo. ¿Y qué hace el maestro? En vez de poder motivarla, porque el tema deportivo es cuestión de salud también, ¿qué hacen? Le dicen, bueno, no te preocupes, no hagas nada y vos vas a acumular o vas a obtener tus calificaciones en función a evaluaciones teóricas. Errores que lamentablemente ahora se entiende de que pueda ser un niño que posiblemente sea mal al corazón, por así decirlo. Le afecte, la actividad deportiva le pueda afectar y pueda ir en contra de su salud. Ahí sí se entiende, pero en el tiempo que también tuve la oportunidad de trabajar en aula, he conocido estudiantes que son sanos desde todo punto de vista, pero prefieren estar ahí sin hacer actividad deportiva porque simplemente no les gusta. Y el maestro a veces se acomoda a eso. Y si viajamos un poquito en el tiempo, en nuestras épocas no había eso. En nuestras épocas había ese respeto y sobre todo esa disciplina que se imponía en todas las unidades educativas y teníamos que hacer lo que nos decía el maestro.
Entonces, esos aspectos creo que es necesario también ir recuperando de a poco, obviamente. El otro paso previo para hacer la dosificación de contenido, identificar las competencias a desarrollar por grados y niveles. Ese es un aspecto fundamental. Me olvidaba en el tema, en el punto 1, por ejemplo, cuando hablamos de áreas, en el nivel secundario. Ayer ya les decía un poco, ¿no? De que imposible que ustedes quieran o crean como maestros de secundaria que van a trabajar las 11 o 13 áreas durante la semana. Hagan una organización de su horario que sea más accesible y que se pueda adaptar al tiempo y las condiciones de sus estudiantes. Aquí ya no hay, creo yo, el tema de, no, es que usted, profe, tiene 120 horas y tiene que trabajar más y usted tiene solo 72 y tiene que trabajar menos. Ya en educación virtual se rompe el tema de tiempo en referencia a la carga horaria que pueda tener cada maestro. Posiblemente hayan maestros que trabajen, entre comillas, más incluso, maestros con 72 horas puedan dedicar mayor tiempo a su trabajo, a diferencia de un maestro que posiblemente tiene 120 horas. Pero no nos vayamos a eso, no nos vayamos a ese miramiento lamentablemente que se da en algunos casos. A ver, no, como el profesor Juan tiene 120, él tiene que trabajar más. Y como la profesora María tiene solo 72, tiene que trabajar menos. Partiremos de lo que el estudiante necesita aprender. O no cometan el error. No, como yo tengo 72 horas, yo voy a plantear solo 4 contenidos nomás, porque no tengo que trabajar mucho, mi carga horaria a mí no me pagan, eso es algún término que alguna vez escuché, a mí no me pagan más de 72 horas. Ah, no, pero el de 120 mínimamente que se plantee por lo menos 10 contenidos. Yo sí, con 5 estoy bien, por así decirlo. Eso no debe dar y eso debe controlar justamente el director, la directora. Debe controlar esos procesos al momento de hacer la delimitación del tiempo por áreas, niveles y campos, ¿no? En el 2, identificar las competencias, lo que les decía. ¿Qué competencias voy a desarrollar en mis estudiantes? Un niño de primero de primaria, segundo de primaria, ¿qué habilidades o qué competencias tendría que tener desarrollados mínimamente? Para mí, desde lo que conozco en el nivel primario, mínimamente, creo yo, lo que es la suma resta, dentro de lo que es el área de matemáticas, podemos hablar en lenguaje lo que es producción de textos cortos, reconocimiento de sílabas, en el área de ciencias naturales, posiblemente los integrantes de la familia, el rol de la familia o de los integrantes de la familia, el tema del medio ambiente, en el caso de sociales, un poco de lo que es la fundación de mi unidad educativa, algunas fechas cívicas importantes. Entonces son algunas cosas que ellos tendrían que conocer, que es lo más básico y elemental para un estudiante de primero de primaria y pasar para segundo de primaria. Pero ¿qué pasa si el estudiante de primero de primaria no sabe ni sumar ni restar y así que lo promuevan al siguiente grado superior? Va a llegar a tener problemas. Y el problema no es tanto para el mismo, bueno, es para el estudiante porque al final se juega su futuro, pero el problema es sobre todo para el maestro. Porque lamentablemente en los últimos 10 años, o más bien desde la implementación de este modelo educativo, no se ha hecho o no se ha vuelto una exigencia el proceso de diagnóstico que se solía hacer antes al inicio de gestión. Y el proceso de diagnóstico es justamente para identificar esas falencias y esas potencialidades que puedan tener los estudiantes, ¿no? Entonces es ahí donde el maestro va a poder identificar que Juanito, por ejemplo, no sabe ni sumar, es más, ni siquiera reconoce los números. Entonces, en ese estudiante yo lamentablemente debo recurrir a contenidos de un grado inferior para poder nivelarlo a los otros estudiantes. Y es un trabajo más, un tiempo más que tienen que destinar. Por eso el diagnóstico es muy importante y los resultados del diagnóstico es pues la que guía el proceso educativo de una gestión escolar. Y en función a eso tienen que planificar. Por eso les digo,
Si ustedes compran planificaciones, o bueno, no digo que ustedes compren, pero bueno, si hay alguien, algún maestro que compra sus planificaciones y los aplica tal cual vienen, ahí está el principal error, ¿no? Y también algo que he podido ver es de que habemos maestros que creemos que nuestra planificación es eterna, año tras año lo mismo, y lo único que cambiamos son las fechas, porque en algunos casos difiere entre un año y otro año. Y en algunos casos, y esto es algo que he podido ver en una unidad educativa en la que trabajé, casualmente hubo esa gestión, el cambio de directores, directoras, y la profesora presenta su planificación con el nombre del ex director. Entonces, esas cosas es lo que debemos evitar. El maestro debe planificar en todo momento debe planificar, no puede creer bajo ningún criterio que su planificación es eterna. Y al momento de planificar es justamente cuando yo puedo definir las competencias que voy a desarrollar. El paso 3, plantear el perfil académico, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Cómo planteamos el perfil académico? ¿Cómo yo defino el tipo de estudiante que quiero formar? Y por último, la organización de equipos de trabajo por grados, nivel y especialidad, que debe estar esto a la cabeza sí o sí del director-directora. No es solo, y ojalá que no esté pasando eso, no es solo de que yo saco un instructivo como director y digo, bueno, profesores deben definir la modalidad que van a trabajar o qué plataforma van a utilizar, qué contenidos. De aquí para la próxima semana me entrega su dosificación. Eso es uno de los errores que por ahí tal vez lo estén cometiendo. Espero que no. No, no es solo delegar, no es solo instruir. El rol del director ahora es incluso más importante que posiblemente cuando estaban en modalidad presencial. Ahora se vuelve el director pilar fundamental del proceso educativo, como cabeza de institución. Y los maestros obviamente fortalecerán ese equipo, ese trabajo en equipo. Y nos iremos justamente, cuando hablamos de eso, de delimitar, hay documentación que nos pueden a nosotros ayudar en el tema de la dosificación de contenidos. Existe un reglamento específico de complementariedad de las modalidades de atención. El análisis del calendario escolar modificado, que ya lo ha sacado el Ministerio de Educación también. La elaboración del horario escolar de las unidades educativas por niveles, inicial, primario, secundario y superior, que eso lo deben hacer en función a las características de los mismos estudiantes. Aquí hay un mensaje, por ejemplo, que manda la profesora María Cabrera, un saludo para ella. Dice, la planificación también debe responder al tipo de aprendizaje que tiene el estudiante, obviamente, al estilo de aprendizaje sobre todo. Cada año tenemos estudiantes con realidades diversas, por eso mismo vuelvo a ser reiterativo en esto, por eso no se recomienda bajo ningún criterio ir a comprar nuestras planificaciones o esperar que alguna otra instancia superior nos lo pueda hacer. Cada unidad educativa tiene su propia realidad, tienen sus propios problemas, pero tienen también sus propias potencialidades que difiere entre unidades educativas incluso de una misma ciudad. A eso debe responder la planificación o el plan anual trimestralizado y en este caso la dosificación, a esas características. Tomar en cuenta los tiempos para las unidades educativas con BTH, tomando en cuenta horas teóricas y horas prácticas, la evaluación o demostración de desarrollo de competencias de parte de los estudiantes. Aquí es algo importante que deben tomarlo en cuenta las unidades educativas que tienen BTH, porque las carreras técnicas que tienen son pues prácticas. Por ejemplo, yo he visto lo que es la carrera de metalmecánica. Puedo yo enseñarle posiblemente, no sé, a ver, me voy a inventar porque no conozco, no soy tampoco del área, pero soldadura. Teóricamente puedo decirle los tipos de soldadura que hay, los tipos de, no sé, la potencia de la máquina de soldar que se tiene que graduar en función al tipo de soldadura o no sé que quiera aplicarse, etcétera. Teóricamente lo puedo enseñar, pero ¿dónde voy a evidenciar que este estudiante realmente ha comprendido ese teórico? Es cuando tenga que colocarlo en la práctica.
Y es ahí donde muchas veces ustedes han debido ver algunos memes que salen en las redes sociales, haciendo alusión sobre todo, he visto muchos, he visto de los profesionales en arquitectura, donde en su computadora ellos crean un modelo de vivienda, pero en la práctica cuando ya se les dice que puedan ir a hacer, pues ya ahí pierde el nivel académico y quien toma eh, mayor relevancia es ya el albañil, aquel que ni siquiera ha pisado tal vez la universidad. ¿Por qué? Ese conocimiento lo ha adquirido a partir de la práctica. Y algunas veces incluso escuché decir, pucha, un albañil sabe más que un ingeniero, el albañil está enseñando al ingeniero. Puede ser, puede darse el caso, sobre todo para quienes están iniciando, pero entonces en BTH, por ejemplo, se tiene que hacer eso. He visto, por ejemplo, lo que es corte o peluquería. Teóricamente se puede enseñar a los estudiantes tipos de cortes y tantas cosas que hay. Pero ¿cómo voy a saber si este estudiante sabe cortar o no? Es pues cuando le coloque ahí al frente a alguien con una tijera, una máquina, qué sé yo, para que le haga el corte romano, por así decirlo, y decir, ah, sí, este estudiante sí sabe hacer el corte de varón, por así decirlo. ¿No? Entonces, eso es otro de los aspectos fundamentales que tienen que tomar en cuenta. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Yo les puedo dar una sugerencia, obviamente, que en el caso del BTH, o maestros que tengan unidades educativas que tengan el BTH, tengan sí o sí planificar encuentros presenciales con sus estudiantes, pero en cantidades menores, en cantidades menores, ¿no? Para evitar sobre todo el contacto y evitar más que todo algún contagio que pueda existir, ¿no? Teniendo siempre en cuenta todos los cuidados de bioseguridad que el Estado nos ha encomendado, además de todas las instituciones públicas, ¿no? Puede ser eso una opción, pero eso lo analizarán o tienen que analizarlo a nivel de unidad educativa. No decir, no, bueno, yo no soy de BTH, el profe sabrá que se arregle, su problema de él. Eso en lo absoluto puede pasar. Entonces iremos a esos pasos. El calendario escolar modificado, justamente aquí lo tenemos. Por ejemplo, previo del 7 al 17 de julio, la selección de modalidades, que seguramente ya lo han hecho en todas las unidades educativas, a pesar de que se conoce que hay un conflicto actualmente entre las confederaciones y, bueno, los maestros y el Ministerio de Educación. Todavía sigue en tema de debate el decreto supremo 4260, pero a pesar de eso ya salió el calendario modificado que tendrían que trabajar. Terminar el primer trimestre del 20 de julio al 7 de agosto, la conclusión del primer trimestre, que en todo caso todavía queda 5 días a partir del lunes para poder terminar todo lo que seguramente han ido trabajando en el primer trimestre. Algunos maestros que han ido, que no se han desconectado del todo con sus estudiantes, han ido haciendo actividades por WhatsApp y otros, entonces todavía pueden ahí rescatar porque ya hay un decreto que los respalda también, ¿no? El segundo trimestre empieza el 10 de agosto y termina el 9 de octubre, tienen 45 días hábiles. El tercer trimestre empieza el 12 de octubre y termina el 11 de diciembre y tienen 45 días hábiles. Y del 14 al 21 de diciembre es el proceso administrativo de fin de gestión, en donde todos entregan notas, boletines, etcétera, etcétera. Y el 22 de diciembre llegaría a ser la clausura del año escolar, según el calendario modificado que ha sacado el Ministerio de Educación. Para mi gusto, hubiese optado por otra forma de organización. Mil veces en lo personal hubiese optado por una modalidad semestral, porque estos tiempos de una otra manera son cortos. Hubiese sido interesante que lo hubiesen cambiado por esta gestión una modalidad semestral donde el proceso de aprendizaje y desarrollo de competencias en los estudiantes pueda empezar el 10 de agosto y terminar el 11 de diciembre, con un tiempo relativamente, creo yo, necesario
para poder de una u otra manera garantizar que los estudiantes realmente han comprendido, han aprendido y van a aplicar esos conocimientos en su vida diaria, ¿no? Pero bueno, hay que seguir también lo que vienen las instrucciones desde el ministerio. Paso 2, planteamiento de competencias. ¿Qué es una competencia en educación? Es un conjunto de comportamientos sociales, afectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, un desempeño, una actividad o una tarea. Entonces, a eso es lo que deben enfocarse sus contenidos que ustedes planteen, a desarrollar competencias, habilidades. ¿Qué debe hacer el estudiante dentro ya su entorno social, dentro de su entorno familiar, etcétera? ¿Ya? Nos dice, por ejemplo, que las competencias se rigen en función a tres indicadores, que es el saber, el ser capaz y el saber cómo. Lo que se conocía con la ley 1565, la ley de reforma educativa, que justamente en planificación se trabajaba lo conceptual, procedimental y actitudinal. Lo conceptual que hacía relación a lo que es el saber, lo procedimental al hacer o ser capaz y lo conceptual, procedimental y lo actitudinal al desarrollo de valores, a lo que es el ser, ¿no? Entonces, esos tres deben necesariamente estar interrelacionados de manera muy estrecha para poder realmente decir, o más bien garantizar un desempeño adecuado y oportuno de los estudiantes que han sido parte de ese proceso educativo. Ese desempeño que se lo va a poder evidenciar en los diferentes contextos en el que se desenvuelve el estudiante y que la misma va a poder ser aplicado incluso en situaciones educativas e incluso laborales o vivenciales del mismo estudiante, ¿no? Si ustedes se fijan la imagen de su pantalla, hay una especie de embudo donde sí o sí las tres se debe desarrollar. Para garantizar un desarrollo de competencias yo debo sí o sí desarrollar conocimiento, desarrollar destrezas, habilidades y desarrollar actitud. Solo así puedo garantizar y decir que he desarrollado X competencia. Pero no solo enfocarme a lo que es los conocimientos y destrezas. Y en algunos casos solo nos enfocamos al desarrollo de conocimiento de una manera teórica memorística. Entonces hay que tomar en cuenta estos aspectos al momento de plantear justamente lo que es el perfil académico, ¿no? Criterios para poder formular competencias. Aquí tenemos unos dos ejemplos que les puedo presentar. Verbo, el verbo que es planifica. El objeto directo, el complemento o contenido, planifica procesos de enseñanza y aprendizaje, la condición o situación de contexto, atendiendo al enfoque por competencias en diferentes contextos. Esta competencia, por ejemplo, podemos relacionarlo con un estudiante que se está formando para ser un futuro maestro. Más abajo, expresa con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos y sentimientos propios a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia para lograr su comprensión y adhesión. Otra competencia que se puede plantear para nuestros estudiantes. El verbo es la habilidad, el saber procedimental. El objeto directo es el conocimiento o el saber conceptual. Y la condición o situación de contexto es la actitud o valor, que es el saber actitudinal. A eso es lo que nos referimos, ¿no? Ahora, alguien me dirá, pero según la ley 070 se trabajan 4 dimensiones, que es el ser, saber, hacer y decidir. Pues considerando ahora el trabajo que se va a hacer en modalidad virtual a distancia, se va a enfocar sobre todo el trabajo con los estudiantes, sobre todo en lo que es el saber procedimental y el saber conceptual, es decir, el saber y el hacer. Y lo actitudinal, el ser y el decidir, tendría que enfocarse dentro del saber actitudinal, ¿no? Entonces, eso ustedes ya tienen que hacer esas adaptaciones al momento de hacer su planificación, que mañana igual lo vamos a ver.
Ahora, aquí les puedo mostrar algunos verbos que ustedes pueden utilizar para poder plantear sus competencias. Dentro de lo conceptual, por ejemplo, analizar, comprender, comprobar, conocer, deducir, definir. Dentro de lo procedimental, adaptar, construir, conversar. ¿Por qué lo conceptual? Cuando digo yo, por ejemplo, analiza, me refiero a una acción que va a hacer el estudiante. O sea, no va a haber otra persona X que se lo va a hacer ese trabajo. Por eso, es más, el planteamiento de las competencias debe ser en tiempo presente. Analiza, no analizar, no en verbo infinitivo, sino analiza, ¿no? Eso es algo que, una acción que va a hacer el estudiante. No necesita de otra persona para que haga esa acción. Lo procedimental, de la misma manera, pero que ya implica la actividad física o práctica. Adapta, construye, conversa. Ahí sí ya implica utilizar otro tipo de acciones para poder demostrar eso, lo procedimental. Y lo actitudinal, acepta, admira, aprecia, lo que el término más utilizado, valora, usa, colabora, desarrollo de valores, ¿no? Y ahí nos dice, por ejemplo, que las competencias se redactan en tiempo presente, no usar infinitivos. Bajo el modelo, bajo la ley 070, por ejemplo, se hablaba de utilizar verbos inclusivos. En vez de analiza, decían analizamos, donde el maestro se colocaba o era parte del proceso, ¿no? En este caso ya no va a haber eso, porque yo no puedo decir analizamos, porque mi estudiante va a trabajar desde su hogar, desde el lugar en donde él se encuentra. No voy a estar como maestro a su lado para decir que juntos vamos a hacer ese proceso de análisis. Por eso es necesario hacer estos cambios también en la misma planificación. No es que uno quiera desconocer la ley de educación, la ley 070, por desconocer, sino que este planteamiento de trabajar en lo conceptual, procedimental y actitudinal justamente se adapta a esta forma de enseñanza que es lo virtual o a distancia. Plantear el perfil académico. ¿Qué nos dice? Que define el tipo de estudiante que se espera formar en el transcurso de la escolaridad y tiene un papel preponderante en el proceso de articulación de los niveles de formación. Lo que ya les he estado repitiendo, creo, no sé, ya varias veces. ¿Qué tipo de estudiante quiero hacer? ¿Qué cosa quiero que mi estudiante aprenda? ¿Qué es lo necesario y elemental que debe aprender este estudiante en esta gestión bajo estas condiciones coyunturales para que en el siguiente año no tenga problemas en su proceso académico? Dios quiera que para la próxima gestión ya todo se pueda normalizar, pero para no tener problemas, para que para la próxima gestión yo, maestro de sociales, no empiece primero renegando y diciendo de que ¿qué has aprendido en el año pasado? Este año es que debo garantizar que ese estudiante pueda aprender y comprender lo necesario del grado en el que se encuentra. Y así la próxima gestión continuar con lo que ya se tiene previsto trabajar en cada uno de los niveles de formación o de los grados. El perfil académico plantea rasgos deseables de los estudiantes y deberán mostrar al término de la gestión escolar o educación regular, como garantía de que podrán desenvolverse satisfactoriamente en cualquier ámbito en el que se decidan continuar su desarrollo u profesión. ¿Qué nos pide también esto? De que el perfil académico debe de una u otra manera garantizar eso, pero como maestros, como administrativos incluso, ver la manera de que a fin de gestión se pueda pues hacer una medición de calidad educativa para poder identificar si realmente los estudiantes han aprendido lo que se ha trabajado en esta gestión escolar. Sería interesante hacer ese proceso. No sé si habrá unidades educativas que lo hagan, pero sería interesante que creen sus propios filtros de medición de calidad educativa, que pueda ser al finalizar cada trimestre, por así decirlo, o puede ser a fin de gestión, sin esperar que venga otras instancias superiores como ser la OPSE o el Ministerio de Educación a hacer sus evaluaciones. ¿Por qué?
Porque si como maestros hacemos nuestros filtros de evaluación de calidad educativa cada trimestre, vamos a poder incluso hacer las adecuaciones necesarias a nuestro plan anual trimestralizado. Porque por ahí, al inicio de gestión, hemos soñado mucho y hemos planteado hacer muchas cosas que posiblemente no funcionen en la práctica. Entonces, hacer esos filtros de medición nos sirven justamente para hacer los cambios y las adecuaciones que sean necesarias. Y ahora, lo mismo vamos a hacer, pero ya tomando en cuenta el tiempo que nos queda de trabajar en la presente gestión. Para poder, por ejemplo, dentro de lo que son el planteamiento del perfil académico, aquí tengo algunos ejemplos para el nivel inicial. Por ejemplo, desarrolla habilidades de comunicación verbal, ritmo, tono, fluidez con su lengua materna. Por si acaso, esto es un contenido para el nivel inicial. O más bien, es una competencia para el nivel inicial. ¿Y a qué contenido responde? Ustedes pueden ver aquí al lado, en el segundo cuadro, ¿a cuál de estos contenidos responderá esta competencia? ¿Con cuál de estos contenidos yo voy a garantizar que el estudiante, o puedo decir que el estudiante ha desarrollado habilidades de comunicación verbal, ritmo, tono, fluidez en su lengua materna? Buscaremos, si ustedes me ayudan ahí con la vista, por ejemplo, el primer contenido dice, contenido, por si acaso que lo he extractado del plan anual trimestralizado, además del currículum base. El lenguaje oral en situaciones comunicativas en temas familiares y escolares. Eso es el contenido que voy a trabajar. ¿Qué competencia voy a desarrollar con este contenido? Desarrolla habilidades de comunicación verbal, ritmo, tono, fluidez con su lengua materna. Iremos más abajo, el último contenido dice, por ejemplo, reconocimiento de relaciones espaciales asociados a movimientos con diferentes y melodías de su entorno social y cultural, arriba, abajo, derecha, izquierda. Otro contenido extractado del plan anual trimestralizado. ¿A qué competencias responderá esta, por ejemplo? Vamos a buscarlo dentro de lo que está el primer cuadro en el lado derecho o izquierdo de su pantalla. Conoce y cuida su cuerpo practicando hábitos de higiene y alimentación. Más abajo, creo que eso con el de más abajo. Reconoce su cuerpo en actividades espontáneas y lúdicas de la vida cotidiana, disfrutando el movimiento. Más abajo, demuestra progresivamente dominio de su lateralidad en diferentes situaciones de juego en la vida diaria. Otro contenido, por ejemplo, sucesión de números en conteos simples de objetos y movimientos. Contenido del nivel inicial. Respondería a la última competencia que indica, realiza el conteo y desconteo de números simples. Es así como tendrían que ustedes plantear, definir qué competencias y en función a las competencias que ustedes puedan definir, recién identificar con qué contenidos van a garantizar ese desarrollo de competencias. Nada más. O sea, no es tampoco hacer la dosificación tan complejo como tal vez lo han visto, pero tampoco es hacer una selección, como vulgarmente se dice, a ojo de buen cubero, y decir esto va, esto no va, esto va, esto no va, esto va, esto no va. No, ahí podríamos cometer varios. Podríamos elegir un contenido que por ahí no tiene relevancia, y hay que evitar justamente eso. Dentro de lo que es el nivel primario también tengo algunos ejemplos de algunas competencias que que ustedes podrían tomarlo en cuenta también como ejemplo. Contenidos. Tenemos ahí algunos contenidos, por ejemplo, el contenido números naturales, cantidad y representación simbólica con objetos del entorno de 1 al 100. La primera competencia, reconoce los números enteros y su aplicación en su vida diaria. El último, resolución de problemas matemáticos en el uso de adiciones y sustracciones. Esto contenido por si acaso de primero de primaria en el área de matemáticas. ¿Con qué competencia se relaciona? Vamos a ver aquí. Resuelven ejercicios básicos de adición y sustracción. Entonces, es el mismo procedimiento que les mostraba para el nivel inicial. Ahora,
Para el nivel secundario, de la misma manera. Ahora, ¿cómo van a ser el caso del nivel secundario? Ya es más complejo en el nivel secundario porque son varios maestros, entonces van a tener que trabajar a nivel, al menos yo les sugiero que puedan trabajar por campos y a nivel de campos definir cuáles son las competencias que se quiere desarrollar en este estudiante del nivel secundario, ¿no? Y ya los maestros de ese campo tendrán que reunirse y trabajar bajo ese criterio. ¿Cuáles son esas competencias o qué competencias quieren desarrollar? Y una vez identificado o planteado las competencias, yo puedo o los maestros van a tener que recién hacer la identificación de los contenidos que van a trabajar. ¿Ya? Ese es el procedimiento que tendrían que hacer para hacer la dosificación de contenido. Que posiblemente requiere su tiempo, eso es real. Pero si queremos hacer las cosas bien, pues tenemos que dedicarle el tiempo a respectivo, ¿no? Y eso es fundamental en el proceso de educación. Y ya llegando a la parte final, equipos de trabajo para la dosificación. Trabajo por grados, niveles y especialidad, eso que lo van a tener que dirigir los mismos directores, directoras. No es solo decir, ya bueno, que reúnanse profesores de primero de primaria, reúnanse. Y solo dar órdenes, ¿no? Que a veces es hasta bien molestoso. Es mejor decir, reunámonos y hagamos este trabajo. Porque el director, la directora, más allá de ser director, directora, porque coyunturalmente lo están, porque tampoco es para siempre, antes de eso son maestros y conocen. Yo estoy seguro que conocen y dominan lo que es el área y su especialidad en la que se han formado. Y desde esa experiencia que tienen, pueden sin mayor problema complementar y ser los que puedan guiar todo este proceso de dosificación de contenidos. Evidentemente, la realidad no es tan así como tal vez quisiéramos, pero creo que es también cuestión más de voluntad. El otro, cumplir con los pasos previos a la dosificación, lo que habíamos visto a un inicio, ¿no? Desde lo que es tomar en cuenta el tiempo, el producto, la pertinencia, todos esos aspectos tienen que tomar en cuenta para poder hacer la dosificación. En plenaria, revisar el nuevo plan curricular dosificado. Algunos lo han denominado plan de contingencia curricular. La denominación no es mucho problema, ¿no? Lo que tendría que interesarnos más es el contenido de ese documento. ¿Ya? ¿Y por qué revisarlo en plenaria? Porque cuando trabajamos en equipo es cuando podemos identificar aspectos que posiblemente no lo hemos analizado o no nos hemos dado cuenta. A veces se encuentran algunos errores y a veces se fortalecen, incluso se hacen complementaciones y el documento y el trabajo en sí queda mucho más completo. Incluir en el plan curricular dosificado temáticas del Plan Nacional de Contingencia, que en esta gestión, según resolución ministerial, es el tema de violencia en unidades educativas y centros de educación especial. No significa que me voy a desligar de eso, es más, ustedes conocen, están escuchando las noticias. Lamentablemente con esta cuarentena lo que más ha subido también, aparte de los contagios, es el tema de violencia intrafamiliar. Y hay que trabajarlo con los mismos estudiantes. En lo particular, yo mil veces prefiero trabajar estos temas que son de interés social que estar enfocándome solo a mi área. Yo soy de sociales y solo hago sociales, lo demás no me interesa. Se da casos. No somos de la especialidad, posiblemente muchos no tengamos formación en el tema de violencia, derechos, etcétera, etcétera, pero no significa que lo desconozcamos. Podemos ser parte de algunos cursos de capacitación sobre lo que es violencia intrafamiliar, violencia o el mismo bullying, el ciberbullying, etcétera, etcétera, que se está dando. Lo que ha pasado hace 2, 3 días atrás, lamentablemente, con una imagen que le hicieron a la presidenta del Senado, señora Eva, si no me equivoco. O sea, más allá de las diferencias políticas, ¿cuál es el interés de mellar la dignidad de una mujer? Porque ahí a eso es lo que están apuntando.
Yo no creo que sea solo la persona, para mí ya es la mujer como tal. Y ese tipo de acciones hay que de una u otra forma trabajarlo con nuestros estudiantes porque ellos tarde o temprano van a ser ya personas mayores, independientes y puedan evitar pues de tener esos pensamientos, qué sé yo, y acciones muy, para mí, muy salidos de contexto, ¿no? Y planteen en su dosificación de contenidos también trabajar el tema de violencia y trabajarlo desde un punto de vista transversal, no necesariamente como un contenido independiente, ¿no? Esa sería, colegas, en realidad en lo que ha sido la temática del día de hoy. Espero haber aclarado muchas dudas y bueno, pues en función a ello no voy a hablar con la parte organizativa en el tema de las diapositivas que algunos van solicitando, pero de todas maneras, pues indicarle que la dosificación de contenidos tiene que ir en esa línea. Tienen que cumplir esos pasos para decir sin temor a equivocarse que su documento es una dosificación. No quiero yo pecar de criticar tal vez u observar el trabajo que han hecho algunas federaciones y confederaciones, pero desde la lectura que yo lo he hecho a esos documentos, creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar desde incluso la misma cantidad de contenidos. Ustedes vean solo eso. Ahora, no sé si lo tienen los documentos, si yo puedo les paso al grupo que tenemos, yo les paso ahí para que ustedes hagan una correlación entre cantidad de contenidos que han planteado, que seguramente ha sido un trabajo de los mismos ejecutivos, maestros, colegas que están en las federaciones, que no está mal. Todo documento, todo trabajo, toda propuesta sirve siempre como parte, documento base de inicio, pero no significa que eso sea estático y no se pueda cambiar. Siempre hay la posibilidad de mejorarlo. Y si ustedes ya han planteado su dosificación de contenidos comunidades educativas y creen que hay algunas cosas que pueden mejorar, pues háganlo. Yo les invito. Eso es el reto de ustedes como maestros. Ese es el reto de la nueva forma de educar que lo estamos enfrentando a partir de hoy en adelante. Y Dios quiera que pueda, por lo menos esta forma de educar que es bien particular, pueda ser solo esta gestión y la próxima gestión volver a un sistema educativo presencial, pero que estas modalidades se sigan manteniendo como complementarios al proceso educativo. Muchas gracias, mis estimados colegas. Mañana nos vemos a la misma hora y vamos a hablar lo que es planificación. Y bueno, pues espero también aclarar ahí muchas dudas que si es que las hay en función a cómo podríamos ya ahora colocar en práctica nuestra dosificación, ¿no? Muchas gracias y que tengan muy buena noche.